a ser expuesta su palabra, va a ser dada. Damos gracias a Dios porque cada domingo podemos escuchar y recibir su palabra y por sobre todas las cosas y poner nuestro corazón para obedecerla. Oramos, Señor, gracias por este tiempo precioso donde también tu palabra, Señor, va a ser expuesta, va a ser dada, que ella corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo, Señor, para que con toda humildad y sencillez de corazón la exprese. Y por nuestras vidas, Señor, para que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a obedecer, no solo a oír, como dice tu palabra, no ser oidores solamente, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, ¿no? Tenemos gozo en el corazón, ¿no? Porque podemos venir un domingo más a adorar, a alabar a Dios y a decirle, Señor, en agradecimiento, en súplica y en ruego, y decirle, Señor, que Él crezca en nosotros aún más. ¿Cómo crece el Señor aún más en nosotros? A través de su palabra, ¿no? Conociéndole, teniendo intimidad con Él, estando en comunión con Dios. Si nosotros estamos en esa comunión con Dios, también podemos estar en comunión con nuestros hermanos. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses. Estamos viendo esta hermosa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. Y también es para nosotros en este tiempo. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Sí, porque la palabra es viva. Ella es la misma ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Queremos obtener tu palabra, Señor, en medio nuestro. Colosenses capítulo 3, vamos a ver el versículo 16 y 17, estaremos compartiendo. Les invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a ella, ¿no? Leemos en el nombre de Jesús, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gracias, mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa palabra, ¿no? Esta instrucción que Dios nos habla a nosotros. Bueno, le he puesto como título a este sermón: ¿qué abunda en tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿No? Y recordemos un poquito, hermanos, haciendo un contexto de todo esto, que la carta de Pablo a los colosenses fue escrita en ese contexto de una confusión doctrinal. ¿Se recuerdan? Venimos hablando puntualmente de eso. Por eso Pablo tenía que plantar las bases de la doctrina de Cristo, y para que nosotros, la iglesia, viviéramos conforme a esa doctrina en Cristo Jesús. Porque ¿qué había? Había influencias humanas, religiosas, de filosofías y huecas sutilezas. Había también un sistema legalista que había en medio de la congregación o de la iglesia, y también estaba el misticismo metido, que amenazaban con desviar a la iglesia de la sana doctrina. Digo que eso sucedía en aquel tiempo. En estos tiempos no tenemos esos problemas. Mire, hermano, por eso que es importante ver, estudiar y analizar lo que el apóstol Pablo nos dice para no ser engañados, hermano. Por eso, y frente a todo esto, el apóstol Pablo nos presenta el mensaje de Cristo como una simple experiencia emocional. No lo presenta de esa manera, sino que lo presenta como una vida que está gobernada por ¿quién? Fíjese, cristocéntrica, por la paz de Cristo, como veíamos en el contexto inmediato,
como la palabra de Cristo que abunde en nuestros corazones y para que nosotros en ese gobierno esté el nombre de Cristo Jesús en la iglesia. En el versículo 15 vemos que dice: reina la paz de Cristo, quien es Dios. Que reine la paz de Cristo. Nosotros tenemos la paz. ¿Usted tiene la paz de Cristo? Amén. Tenemos la paz de Cristo. Porque se acuerda que nos desvestimos de las cosas pecaminosas, terrenales de este mundo, que son de pecado, y nos hemos vestido de las cosas santas, puras, de las vestiduras. Gloria a Dios. Y esa es la vestidura que tenemos que tener, porque Cristo va a venir a buscar a una iglesia que tenga los frutos, el fruto del Espíritu, ese combo precioso que va ligado uno de otro, que está por encima de todo ello. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El amor, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el verso 17 habla del gobierno del nombre de Cristo, que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso comienza diciendo el verso 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que verdaderamente la palabra de Dios, o para que verdaderamente la paz de Dios gobierne en los creyentes, la palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones. Debe morar. ¿Qué quiere decir morar? Debe habitar, debe recibir, debe estar, debe permanecer. No es que la leo y ya está. Debe permanecer, debe ser nuestra esencia, porque tenemos a Cristo. Debe ser nuestro diario vivir. La palabra que nosotros todos los días comemos o tomamos agua y lo indispensable para poder vivir. Bueno, este es el alimento nuestro, es nuestra respiración espiritual. Necesitamos el aire para respirar. Su palabra es ello. La palabra de Cristo mora y no dice apenas o en algún momento, en abundancia en vosotros. Por eso, ¿qué quiere decir, hermano? No superficialmente, sino con toda plenitud, con toda riqueza, que sea rica la palabra de Dios en nosotros. ¿Aquí a quién se está refiriendo cuando dice nosotros? Se está refiriendo a la iglesia. No habla en forma individual. Nosotros, hermanos, no somos llaneros solitarios. Cristo vino por su iglesia. Ahora, lo importante es que mi vida, en forma individual, espiritual, mi cuerpo que tengo, esté inmerso en la iglesia, esté unido a la iglesia. ¿Usted está unido a la iglesia? Gloria a Dios. Porque estamos aquí adorando, glorificando a Dios y que esa palabra abunde en nuestros corazones. Y es en la iglesia, no es solamente que abunde en los pastores, en los colaboradores, en los diáconos. No, hermano, que abunde en la iglesia. En todo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia no debe estar llena, hermanos, de entretenimiento. Hay muchas congregaciones o lugares que se congregan que quieren pasar el tiempo para entretenerse, para que la gente venga. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para que vengan a reunirnos para adorar a Dios o para escuchar la palabra de Dios? Y vamos a hacer un entretenimiento. No, hermano, esto no es un entretenimiento. El Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Esta no es tarea suya. Nosotros somos un complemento, pero la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él se lleva la gloria. Si no, hermanos, seríamos nosotros que diríamos: mire, yo tengo 1000 miembros. Yo, ¿por qué ponen yo? Resulta que la obra es de Cristo y no nuestra. ¿Cuántos hermanos nuestros, pastores, servidores de Dios, están predicando dispersos en todo el mundo y llevan la palabra del Señor? Servidores de Cristo somos, no líderes ni personas que estamos manejando un grupo de gente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, se llenan de entretenimientos o muchos lugares de opiniones humanas o modas religiosas. Ahí está esta manera. Ahora vamos a hacer vientos de doctrina. Esto es porque no abunda la palabra de Dios en nuestros corazones. Debemos estar llenos de la palabra de Cristo. ¿Y qué es lo que es la palabra de Cristo? Es la verdad.
Ella es la verdad. Entonces, si nosotros nos llamamos de su palabra, la palabra de Dios es verdad y obra y actúa en nosotros. Dice que ella nos limpia. Hermano, para caminar limpios debemos ir a la palabra de Dios. No a este libro que se llama Biblia. Ella contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, inspirada en hombres por obra del Espíritu Santo de Dios. Qué precioso. Ahora, si no nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, podemos caer ¿en qué? En el error, en falsas doctrinas. ¿Por qué lo recalco, hermano querido? Porque venimos hablando del contexto de lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Hoy en día también la iglesia cristiana está siendo amenazada, avasallada por todas estas falsas doctrinas que se quieren inmiscuir en medio de la congregación, en medio del cuerpo. Y ahí salen los anticuerpos. Pero para ello debemos conocer la palabra de Dios. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento? Dice Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Por qué pereció por falta de conocimiento? Ahora hagámonos la pregunta. ¿Por qué, iglesia, ellos perecieron? Si Dios estaba con ellos, los guiaba y ellos vieron el Dios sobrenatural y todopoderoso. Porque rechazaron la palabra de Dios. Todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, hermano querido, aún confesándola, pero no haciéndola, porque muchas veces la podemos conocer, pero no la hacemos. Entonces, perecemos. O estamos en peligro de ello, como le pasó al pueblo de Israel. Cuando una casa, hermano querido, se encuentra deshabitada, se encuentra, no está limpia, está llena de polvo, llena de humedad, está desordenada y está abandonada. Es fácil darse cuenta cuando una casa está en esa situación, ¿no? Es lo que sucede cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Pero cuando habita la palabra de Dios en nuestra vida, la casa está ordenada, está limpia, está acomodado todo en su lugar y tiene vida. Tiene otro aire. Usted cuando pase me dice, mira qué linda, cómo está fresca. Bueno, así es lo que ocurre con nuestras vidas, cuando la palabra de Dios abunda. Por eso recuerda, hermano, abunda, tiene que abundar, tiene que ser nuestro diario vivir. Hay algo que me falta. Es la palabra de Dios. Hay un nutriente. Cuando al cuerpo le falta un nutriente en nuestro organismo físico, lo está pidiendo, o lo refleja por un lado, o por otro lado, da el indicio que le está faltando. Entonces vamos al médico, él hace análisis y dice, esto está faltando a tu organismo y no estás equilibrado para tener una dieta equilibrada o los nutrientes que necesitamos. Nosotros como cristianos necesitamos los nutrientes de la palabra de Dios verdaderamente, como dice la Escritura que dijo Jesús. Y al tener el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a evitar de ser engañados. Ahora, ¿buscas escudriñar la palabra de Dios o solo lees algunos versículos? A ver qué me dice el Señor. Claro, resulta que leo un texto y no conozco dice que nosotros somos cabeza y no cola. Resulta que no conocemos de qué es lo que viene diciendo, cuál es el contexto inmediato, el contexto histórico, gramatical, y de qué habla la palabra de Dios, porque tenemos que conocerla. No leemos algunos versículos. Ahora leer no es escudriñar. Deja que la palabra de Cristo habite en tu corazón o solo la abrimos cuando estamos los domingos. Hoy domingo abrimos la palabra de Dios porque lo hacemos en rutina. No, hermano, eso no debe estar en los hijos de Dios, en la iglesia de Cristo. No. Y fíjense que sigue diciendo en el verso 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Quiere decir que cuando la palabra de Cristo habita en abundancia y la compartimos con nuestros hermanos, es la edificación para los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué serían los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué conforman? La iglesia.
Entonces, de esa manera, hermano, nos cuidamos los unos a los otros, compartimos los unos a los otros, caminamos en el vínculo perfecto del amor, creciendo en el conocimiento de la verdad. Por eso dice su palabra, enseñándoos unos a otros. ¿A qué se refiere cuando dice enseñándoos? Se refiere a instruir la palabra de Dios, la verdad, a formar en nosotros ese entendimiento de la sana doctrina. Tenemos que tener conocimiento de la sana doctrina, y ahí es donde nos instruimos unos a otros. Fíjese, dice su palabra, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:11. Animaos, tesalonicenses, unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Unos a otros, en esa comunión, unos con otros, así el cuerpo se va nutriendo, hermanos. Nos necesitamos unos de otros. Para mover el brazo necesito, esa función necesita la ayuda de otro miembro, si no, no lo puedo hacer. Ese ligamento está unido por ese vínculo, y el vínculo del amor, por eso es precioso. Entonces, enseñándoos, y después dice exhortándoos. Fíjense, ¿a qué se refiere? Cuando decimos, ¿es lo mismo enseñar y exhortar? No, hermano. Enseñar, decíamos que era, cuando nosotros enseñamos, instruimos, y cuando exhortamos, se refiere a advertir. Mira, hay un pozo ahí, te vas a caer, te estoy advirtiendo. En advertir está la corrección, se refiere a corregir, animar también, pero a llamar a la obediencia. Ahí es un poco más profundo la exhortación, y es fundamental la exhortación, porque trae la disciplina en la iglesia de Cristo, para caminar en esa perfección de Cristo Jesús. Vamos a esa medida, a esa estatura. Recuerden, hermano, que estamos de paso en este mundo. Nosotros no estamos quietos, usted está quieto, no. Vamos caminando en ese camino angosto que nos lleva a la vida perpetua. Entonces, esa exhortación ahora debe ser enviada a nosotros o manifestada. ¿De qué manera? Con amor. Con amor. Y ahí es donde debe obrar la palabra de Dios en mi vida para que yo pueda hablar con amor. Eso es fundamental. Y fíjense, ¿para quién es esto? ¿Para el pastor? ¿Para que el pastor se prepare y tratar? No. Miren qué dice. Unos a otros, sigue diciendo. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros. Es decir, para ser edificados los unos a los otros. Esto da a entender que Dios no hace excepción de personas. Si no, pondría a los pastores, a los servidores, en un pedestal, como los hombres lo ponen. El hombre no tiene autoridad para poner a alguien arriba en cuestiones cristianas. En el mundo lo hacen. Y así viven, mirando sobre los hombros a los demás, porque no tienen a Cristo. Cuando tenemos a Cristo nos miramos de igual a igual. Porque no, si Él no hace excepción de personas, nosotros somos sus hijos y no debemos hacerlo, ¿no? Entonces, edificándonos unos a otros, pero ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra de Dios. Toda la iglesia, cuando dice unos a otros, se refiere a toda la iglesia, a toda, no la congregación, la iglesia de Cristo. Acá hay una congregación, está hablando de su iglesia, cuya cabeza es Cristo. ¿Y qué hace la iglesia? Participa de ese cuidado espiritual. Toda la iglesia, fíjense, pero estoy seguro de vosotros, dijo Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. Hay fundamento de la palabra de Dios. Cuando el fundamento está en la palabra de Dios, nuestra vida se nutre. Estamos poniendo el nutriente y la vitamina que corresponde.
No son palabras al viento o palabras rebuscadas que uno quiere dar para hacer bien a los oídos de los oyentes. No, hermano. Miren, volvemos a repetirlo. Pero estoy seguro. ¿Qué quiere decir eso? Tengo seguridad en Cristo Jesús. Que vosotros, obvio, porque él estaba seguro en Cristo, porque veía los frutos, que vosotros, hermanos míos, ¿qué estaba diciendo? Son mis hermanos. Ustedes son lavados y comprados por la sangre de Cristo, igual que yo. Están llenos de bondad. Y para estar llenos de bondad, ¿cómo da ese fruto de bondad? Porque estamos llenos del conocimiento de la verdad. Si está el conocimiento de la verdad, hay bondad en nuestras vidas. De tal manera que podamos amonestarnos. Cuando nos amonestamos, lo hacemos en amor. Y eso edifica, hermano. El otro no es que se siente irritado. Ahora tenemos que ver cómo amonestamos. Lo hacemos en amor. Lo hacemos como si me gustara a mí que me amonesten. Eso es lo que el Señor nos manda. Y sigue diciendo en toda sabiduría. Quiere decir que la verdad debe aplicarse con ¿qué? Con discernimiento. Ahí está el discernimiento, la sabiduría, pero con amor, con prudencia. Y no solo desde el púlpito, hermano. Esto no es solo desde aquí, no es desde este lugar, sino también entre los hermanos. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir y fortalecer. A esto se refiere. Para apoyarse unos con otros. De esto está hablando de un cuerpo. Cuando hay un miembro que está débil, el otro lo levanta. Cuando hay otro miembro que está angustiado, el otro va a estar. Esa es la asistencia. Pero no es porque lo hacemos en nosotros, porque todo lo que hacemos es porque Cristo obra en nuestra vida y porque tenemos a Cristo. Entonces, enseñamos, corregimos y fortalecemos en una vida diaria, en la congregación y fuera de ella, todos los días. Por eso, como decían las hermanas, nos reunimos ayer y antes de ayer. ¿Para qué nos reunimos? Para hacer esto, para hablar la palabra de Dios, para llevar cantos, alabanza a nuestro Señor. Y entonces el cuerpo de Cristo está sano, el cuerpo de Cristo está santificado. Y cada miembro, hermano, cumple una función para su propio bienestar, para el bienestar de quien, del cuerpo. Por eso el egoísmo no existe. Digamos, es desechado, sí existe, pero es quitado en los hijos de Dios. Si una parte deja de responder en el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo se resiente. Se siente, hermano querido, porque es el cuerpo completo. De la misma manera, en la iglesia, cuando los creyentes asumen esa responsabilidad de edificar a otro con la palabra, asumimos nosotros esa responsabilidad de edificar a otro con la palabra, el cuerpo entero crece con salud, fortificado, fuerte, bien robusto, hermano querido, como un roble, y firme. Robusto como un roble allí que no se mueve, pero flexible como la palmera, que aunque vengan vientos y tempestades, se dobla y se dobla, pero ahí permanece firme, hermano querido. Entonces, ¿de qué manera? Ayudándonos mutuamente los unos a los otros a crecer ¿en qué? En la madurez espiritual, hermano, y en el conocimiento de Cristo Jesús, de su palabra. ¿De qué manera? Llenándonos de la palabra. Llenémonos, aprovechemos el tiempo. Tenemos el tiempo y muchas veces hemos recibido también exhortación y apoyo de pastores que nos dicen, recuerdo el pastor Andrés nos dice, no ocupen el tiempo que está ocioso, ocúpenlo, aprovechen bien el tiempo. Eso es exhortar, eso es animar, eso es decir, busquen la buena parte, que es la que nosotros tenemos, hermano, y lo podemos hacer, porque tenemos vía libre con el Señor. Miren qué hermoso. El mundo que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede tener comunión con Dios. Y nosotros que podemos, pues aprovechémosla
para edificarnos. Por eso es fundamental estar llenos de la palabra de Dios, para poder ayudar a los demás, hermanos. Si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, entonces no podremos ayudar a los demás. Pero ¿cómo? Si yo no, porque cuando quieras ayudar y no estás lleno del conocimiento de la palabra de Dios, vas a meter la pata. Ahí nos equivocamos. Y en vez de ayudarnos, vamos a ser de estorbo. Pero ¿cómo? Sí. Y viste que muchos dicen, la intención es la que cuenta. No, hermano. Eso dice el mundo. Acá no es la intención la que cuenta. Acá tiene que estar el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no, hermano, no en los pastores. La iglesia debe estar instruida, debe estar en esa madurez del conocimiento de la verdad. Y lo tenemos para hacer. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Fíjense, ¿para qué? Miren lo que dice su palabra. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice Santiago, capítulo 5, 19 y 20. ¿Vio para qué es? Ahora, ¿somos indispensables como cuerpo? Sí, hermanos queridos, somos indispensables, pero no por nosotros, porque Cristo habita en nosotros. Eso quiere decir que no nos la debemos creer. Todo el conocimiento que tenemos de su palabra, si no está en práctica, no da fruto. Si alguno se extravía de la palabra, puede pasar. Aquellos que están maduros en el conocimiento de la verdad, ¿qué hacen? Lo exhortan, lo animan. Ahora, pero esto es el pastor, ahora estamos para guiar a la grey, para servir a la grey. Pero la iglesia, estamos siendo un cuerpo, acá está hablando de la iglesia. Mire el rol fundamental que tiene la iglesia de Cristo. Hacemos volver al pecador del error. Y si lo hacemos, cubrimos multitud de pecados. Pero cubrimos multitud de pecados, pero sobre todo ello, salvamos al alma de la muerte. Hermanos, esto es literal. Esto no es figurado. Hay un infierno y van a ser condenados a aquellos que no estén conformes a los preceptos y mandamientos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahora me hago la pregunta, vámonos, ¿estoy ayudando a otros a crecer en la verdad, a edificar, a advertir y animar? Walter, ¿estoy ayudando en advertir? Allí tenemos que estar prestos, pero claro, pero yo tenía ganas, pero debo estar preparado. Entonces debemos alistarnos, debemos prepararnos, hermanos, para estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ir creciendo, claro que sí, pero en estas tareas debemos nosotros llenarnos de la palabra de Dios. ¿Corrijo ahora con sabiduría y amor o con dureza y orgullo? ¿Soy duro cuando corrijo? ¿Hay un orgullo ahí? Porque el orgullo viene porque me las creo o porque hay un amplio conocimiento, pero ¿cuánto doy de ello? Acá estamos nivelados. No es para la iglesia, es para todos. Los que sirven, pastores, diáconos, ministros, iglesia, y el cuerpo, está hablando del cuerpo, hermano querido. Ahora sí, el primero de esa parte, ahora, el que he corregido, ¿soy enseñable? Cuando un hermano me exhorta por la palabra de Dios, mire hermano, la palabra de Dios en su vida debe ser la autoridad final y el amor sobre ella debe pasar todas o debe estar en toda la prioridad. Cuando a usted lo corrijan en amor y por la palabra de Dios, si realmente es un cristiano verdadero que camina en la sana doctrina de la verdad de la palabra, lo va a recibir con amor. Muchas veces a la carne no le gusta, pero nuestro espíritu se renueva, nuestro espíritu lo acepta porque es su palabra. Y sigue diciendo, cantando, dice el versículo 16, estamos desglosando el versículo. Miren qué hermoso y qué rico que es para nosotros. Cantando como
con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, si la palabra de Dios mora, vamos de nuevo, en abundancia en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar con gracia o no? ¿Usted cantó con gracia hoy? La palabra de Dios abunda. Y no dice, bendecimos al Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Todo mi ser bendiga su santo nombre. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Gloria a Dios. Esperaba que dijera el salmista David. Alma mía, alabas. Estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí nos vamos edificando unos a otros. Con gracia. Ahora, escuchen, hermano. Con entendimiento. Con entendimiento. Lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y en alabanza y en adoración sincera. Porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios, alabamos sinceramente. No es que hacemos, y bueno, yo acá vengo porque, bueno, cantan todos, yo también canto. Y mire, hermano, acá Dios no mire si usted afina o no afina o desafina. Dios mire el corazón. Porque Dios dio dones a los hombres. Hay hermanos que cantan, mire, hoy día me tocó cantar solito. Y no era tan fácil esto. Y uno toca, pero dijera el pastor Nicolás, yo canto para la gloria de Dios y el tormento de los hermanos queridos. Pero hay hermanos que tienen un talento precioso, un don precioso en su voz. Y yo digo, gloria a Dios, qué preciosa voz. Pero ahora vamos a lo fundamental, porque eso es importante también, pero lo fundamental, que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios mira el corazón, cómo adoramos, cómo alabamos, sinceramente. Por eso cantemos con entendimiento. Como dice, si quieren tomar nota, 1 Corintios 14:15, dice que debemos cantar con entendimiento. ¿Y qué quiere decir para ti? Bueno, pero todo el mundo entiende. No, la iglesia entiende las cosas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu de Dios en su vida. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Entonces discierne las cosas espiritualmente, porque en la iglesia de Cristo el cuerpo camina de esa manera, funciona de esa forma, tiene entendimiento. Es decir, meditando en lo que cantamos, meditamos. Yo quiero más de ti. ¿Qué le digo al Señor? Y habitar en tu presencia. Yo quiero estar contigo, Señor. Conociendo la palabra de Dios. Mire, cuando decimos los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día viste palabra, otro día. ¿Qué salmo es, hermano? 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cantando, conociendo la verdad. Conociendo la verdad, ¿qué quiere decir? Que conocemos a Cristo. ¿No dijo que Él es el camino, la verdad y la vida? Y lo tenemos, usted lo tiene a Cristo. Decía Colosenses, unos capítulos anteriores, que estamos en qué con Cristo. Escondidos en Dios con Cristo. Entonces adoramos conscientemente, hermano querido. ¿Y saben por qué adoramos de esa manera? Para evitar la rutina o canto sin sentido. Cuando decimos, bueno, vamos a cantar, 7 de la 6. Ahora, tenemos cánticos espirituales, podemos saber la canción, pero en la canción, cuando la canción sale con palabra de Dios, entonces esa palabra es la que ministra nuestras vidas y es la que nos lleva en la situación que estamos viviendo a fortalecernos. Si usted está pasando angustia, el Señor dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Y entonces cuando canto, le alabo y le glorifico a Dios, y Él es quien hace el querer como el hacer, su perfecta voluntad en nosotros. Gloria a Dios. Y no canto sin sentido. ¿Saben qué, hermano? Hay muchas congregaciones que cantan canciones sin sentido. Cantan canciones y en las canciones que cantan ni siquiera lo nombran a Jesús.
Entonces al no nombrarlos, vos no sabés si están cantándole a Dios o están cantándole al amor de su vida, a un amante, a un, no sé, a su esposo. Cantémosle a Dios, glorifiquemos a Dios, no con cantos sin sentido. El sentido es la palabra de Dios. Sigue diciendo, cantando con gracia. Quiere decir que debe haber una gratitud hacia Dios. ¿Quién es el único que la merece? ¿Hay alguien más que merece gratitud? No, hermano. La iglesia le da la gracia a quien se la merece, a aquel que dio la vida. Nadie más lo pudo hacer. Y estamos agradecidos. Y por eso tenemos esa actitud de agradecimiento que hemos recibido esa salvación tan grande. ¿Cómo descuidarla? Entonces le canta, es que hoy esto me duele en todo el cuerpo. Allí donde nosotros debemos decir, en medio de ese momento, te alabo y glorifico tu nombre y canto alabanzas. Pablo y Silas, ¿cómo cantaban? Estaban en la playa, así, disfrutando de una hermosa vista. No, hermano, estaban privados de la libertad, en lo más profundo, con grillos y cadenas en olores nauseabundos y en oscuridad. Pero allí cantaban y alababan al Señor. En medio, porque sabían a quién alababan y quién era, a quién ellos pertenecían. Recuerde que nosotros somos cristianos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, Dios quiere que todos no sean de este mundo. Porque muchos dicen, y estos son los elegidos, los escogidos. No, hermano. Dios quiere que todos, pero todos, desde el más grande al más chiquito, procedan al arrepentimiento. Esa es la oportunidad que Dios da al ser humano, que vengamos a Él. Y cantando con gracia, ¿y qué más? En vuestros corazones. Quiere decir que la adoración verdadera no es solo externa, no es de labios. Así le dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos queridos, cuidemos esto precioso en nuestras vidas, que la palabra abunde en nosotros. Porque miren si nos privan, en donde muchos lugares privan de leer la Sagrada Escritura, pero cuántos hermanos nuestros que están siendo perseguidos y se esconden en cuevas o lugares que ni siquiera nosotros conocemos, tienen la palabra de Dios guardada en su corazón. Entonces cuando viene el momento de la angustia, ellos se acuerdan. Mire, hermano, uno se puede olvidar o puede tener alguna enfermedad de la que fuera, póngale alguna demencia que se olvide, pero de Cristo nunca se va a olvidar. Si usted está en Cristo Jesús, nunca se va a olvidar de su palabra, porque eso es en el Espíritu. Y el Espíritu es Él. Entonces, no de una adoración externa, sino que nace del corazón rendido. Y ese cántico expresa que, hermano, alabanza, honra y gloria a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Expresamos eso. Y dice, al Señor con salmos e himnos, sigue diciendo, y cánticos espirituales. Cantemos al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La iglesia de Cristo canta. Hemos cantado, ¿no?, al Señor. Hay salmos, himnos, yo conozco varios himnos hermosos, ¿no? Cantamos al Señor. Ahora, pero no es para una exhibición humana, hermano querido. No es para... Hay muchos grupos que se ponen y se exhiben en lugares. Y creen que cantan a Dios. Resulta que se ponen en esos lugares, toman lugar de importancia, que ellos están en un lugar ministrando la adoración. Hermano, Cristo Jesús está en el cuerpo de Cristo, no en unas personas, o en un grupo de ellas. Y no solamente eso, se ponen en esos lugares y después una pulserita y te cobran la entrada, como hace el mundo. Si usted quiere adorar a Dios, adore, cante en la iglesia o en la congregación de los santos. Si usted quiere cantar porque es su medio de vida, vaya y hágalo en otro lugar. Pero no use la adoración y el canto para Dios en estas cuestiones. Es así. Cante para usted, para el amigo,
y usted viva de eso. No decimos que no, porque no somos religiosos. Pero la alabanza y el canto debe ser en la iglesia y no por un grupo porque está especializado para cantar y ellos ministran. No, hermanos. La iglesia de Cristo nos edificamos unos a otros. Si no lo diría, acá van a cantar solamente eso del antiguo pacto. Nosotros vivimos en un mejor pacto, basado en mejores promesas. Lo digo, hermano, porque es fundamental hablar estas cosas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y no es llena de sentimentalismo, como decía, ay, amado mío, hermoso mío, yo te amo. Hermanos queridos, cantemos la palabra de Dios, adoremos santo, santo es el Señor. Vine a adorar a Dios, vine a glorificar tu santo y divino nombre. Venimos ante ti con corazones sinceros, agradecidos, no con sentimentalismo, que muchos mueven ese sentimentalismo. La presencia de Dios está en mí. Hermano querido, la presencia de Dios está en nosotros. ¿Y qué abunda en nosotros? La palabra de Dios. Esa es la que debe abundar. Y muchos lo hacen con expresiones corporales, queriendo mostrar que son espirituales. Resulta que después llevan una vida desastrosa. La vida cristiana debe estar llena de la palabra de Dios. Y cuando cantamos, cantamos himnos, cánticos espirituales. Y debemos cantar para Dios. Esa palabra es la que nos exhorta, como decíamos, hermano. Nos lleva a la verdad. Y en muchas canciones que cantan y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, hermano querido, eso no es lo que nos dice el Señor. Repitiendo dos frases que ni siquiera tienen sentido. Busquemos la palabra de Dios, cantemos al Señor. Por eso, tú cantas con entendimiento. Cantamos al Señor con entendimiento. Cantamos lo que nosotros decimos, entendemos lo que cantamos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. A Él le decimos, tú, Señor, eres santo, eres digno. ¿Nuestro canto nace del corazón o solo lo hacemos por costumbre? Y no, porque yo la sabía así, o nace del corazón. Mire, hermano, en situaciones de nuestra vida, cuando vamos en este caminar y vienen situaciones, ahí sale una alabanza a Dios. En medio del gozo, en medio de la alegría y en medio de la tristeza, también sale la alabanza, el cántico a Dios. Ahora, ¿buscamos ser más emocionales al cantar o cantamos con entendimiento? El emocional es para mostrar a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuestras canciones alaban a Dios y adoran a Cristo. Adoran y alaban a Dios nuestras canciones. Eso es lo que dice el Señor y quiere que el cuerpo se vaya nutriendo en ese sentido. Por eso la iglesia analiza y miren, nosotros acá, hermanos, con el grupo de hermanos que estamos tocando, cuando vamos a elegir una alabanza, miramos bien qué es lo que dice esa alabanza. Si esa alabanza es compatible con lo que dice la palabra de Dios, si está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si no, mire, a veces hemos cambiado, porque es linda la música, pero hemos cambiado la letra. Porque, hermanos queridos, tenemos que cantar con entendimiento. Y eso edifica la iglesia, si no cantamos cualquier cosa. Sí, y ahora el verso 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, hermanos, ya sea más allá de la liturgia, más allá del culto, de esta reunión, todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo para el Señor, porque es nuestra vida misma. Cristo está en nosotros y donde vamos, todo eso hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacéis, lo hacemos en el nombre. Usted lo hace en el nombre de Jesús. Cuando usted está haciendo la comida, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Quiero que... ¿Cómo? Sí, hermano, porque es nuestra esencia. Cuando usted va al trabajo, Señor, ayúdame a ser eficiente, a mirar los detalles. En el nombre de Jesús te pido yo. Él es el que está en nosotros y en todos los órdenes de nuestra vida.
La cosa es lo que hacer. Como cristianos no debemos ser neutros, hermano. Todo nosotros, todo lo nuestro pertenece a ¿quién? A Cristo. Y dice, sea de palabra o de hecho. Si lo hablamos de palabra y las acciones que tenemos, todo lo que decimos con nuestra boca y hacemos, nuestra conducta debe estar en Cristo. Y si no, arrepintámonos y volvámonos al Señor, que Él es fiel y justo en perdonarnos. Entonces debemos someternos a ¿quién? A Cristo. Pero nosotros somos siervos de Dios, somos la iglesia de Cristo. Y miren que ya terminó, sigue diciendo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? ¿Bajo quién? Bajo la autoridad de Cristo Jesús, para su gloria, conforme a ese carácter de Cristo en nosotros, que está representado en nosotros. ¿La iglesia tiene el carácter de Cristo? Sí, hermano. Ahora, ¿estamos nosotros dentro de la iglesia? Con dignidad, ¿no? Dando gracias a Dios, dice, Padre, por medio de Él. Damos gracias al Señor, a Dios Padre, por medio de Cristo. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, estamos llenos de gratitud. Esa gratitud se desborda, hermano querido. Todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de ¿quién? De Cristo. Y para darle la gloria a ¿quién? A Dios. Eso es lo que la iglesia hace. Entonces recuerda, hermano querido, que somos nosotros embajadores de Cristo. ¿A quiénes? A por su iglesia. Que la iglesia representa a Cristo acá en la tierra, hermano. ¿Hay alguien que representa a Cristo en la tierra? Sí, Él se fue, vino el Espíritu Santo. Y la iglesia representa a Cristo. Muchos se dicen ser la iglesia. Es una sola, la iglesia cristiana. Aquellos que estamos en Cristo podemos pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Donde vayamos, somos la iglesia de Cristo. Podemos estar en un lugar solos, pero pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pero ahora no somos llaneros solitarios, estamos unidos al cuerpo. Nos reunimos con el cuerpo, nos congregamos con el cuerpo, estamos en comunión, oramos los unos por los otros. Eso es estar en comunión. Y sabe que, hermanos, somos carta leída. Y nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestra conducta deben dar testimonio. Esa es la iglesia de Cristo. Debemos representar el nombre de Cristo, nuestro Señor. Y Él va a venir a buscar esto, va a venir a buscar su propiedad. La iglesia, usted es parte de ella. ¿Puedo decir esta palabra en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús? Cuando digo algo, dígalo en el nombre de Jesús, pero que lo viva. ¿Puedo hacer estas acciones en nombre de Jesús? Honrar a Cristo, hermano querido. Y la manera en que trato a mi familia, honro a Cristo. En el trabajo, con quien hablo, con quien respondo. Allí tiene que estar Cristo en nuestras vidas. Mi vida diaria debe reflejar esa gratitud. Esa gratitud del Padre al Hijo. Entonces examinémonos con toda sinceridad. Examinémonos a nosotros mismos, no que yo lo examine a usted y usted a mí. Examinémonos como cuerpo, como miembro del cuerpo. No basta con asistir a la iglesia, hermano, si la palabra no mora en nosotros. No, pero si hace 40 años que estoy en la iglesia, pero mora la palabra de Dios en tu vida. Hace 40 años que puedo estar sentado o compartiendo actividades, pero que la palabra de Dios more. No basta con cantar, no. Si el corazón está lejos, que el corazón esté cerca. Esto es, examinamos a nosotros. Cuando decimos eso, no pensemos en los demás, miremos en nosotros. Que se nos venga el pensamiento en nuestras acciones. No basta con hablar de Cristo si no vivimos bajo el nombre de Cristo. Hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Teniendo un espíritu enseñable, tengo un espíritu enseñable, en toda sabiduría, hermanos. Y que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús, llenos de gratitud para con Dios. Que haya esa gratitud para con Él por medio de Cristo Jesús. Ahora te pregunto y terminamos. ¿Qué abunda en tu corazón? Esto nos deja el Señor a nosotros. ¿Qué abunda en tu corazón? Gloria a Dios, gracias, Señor. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por esta exposición de tu palabra, de esta disciplina que nos trae en esta carta, tu
tus escrituras, Señor, para que vivamos una vida santa, una vida en corrección y caminemos conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias por tener tu Espíritu. Y que cada día estemos llenos de tu palabra, aún más y más, un poquito más y un poquito más. Nos llenemos de tu palabra para conocer, Señor, cuál es tu voluntad y obrar en consecuencia a ella, para agradarte en todo nuestro andar y caminar cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a obedecerle, Señor. Ayúdanos a dar frutos, que nuestros corazones abunden tu palabra cada día, Señor, y lo reflejemos en nuestra manera de vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A mí ya se le pasa por el pastor. Adelante. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos disfrutado en la comunión, en la adoración, en la alabanza. Así que ahora nos saludamos en la paz del Señor. Tengan un bendecido domingo, disfruten en familia y nos reencontramos el próximo domingo aquí en la congregación. Bendiciones, queridos.